Es la última. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que nos permita poder lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. La semana se ha titulado Desarrolle una imagen sana. Armando, te amo. Todos los tópicos, los temas que hemos analizado cada noche han sido referentes a que podamos tener propósitos elevados conforme a la voluntad de Dios. Pero hay algo que va a llegar a nuestras vidas, aunque tengamos todos los elementos que yo he platicado durante estas 6, 7 noches. Aunque usted tenga la confianza de cómo lo mira Dios, aunque usted se valore de manera correcta, aunque usted haga planes y estrategias para cambiar su manera de pensar y de actuar, aunque usted tenga una visión amplia de lo que Dios quiere y usted lo entiende y lucha y se esfuerza por lograrlo, y aunque al final podamos sentirnos seguros y confiados, logrando éxitos, aprovechando oportunidades que Dios nos brinda, como hablábamos anoche, va a haber momentos en nuestra vida donde el entusiasmo se irá de nuestros corazones. Por X o Y, las crisis vendrán a nuestras vidas. Por eso el tema que yo voy a compartir con usted se titula Viva con entusiasmo. Pero ¿cómo poder lograr vivir con entusiasmo? ¿Significará acaso que el entusiasmo alejará la tristeza de mi vida? ¿Significará acaso que el entusiasmo alejará totalmente los problemas en mi vida cotidiana? La palabra entusiasmo tiene dos acepciones. La palabra en y teos, en Dios. El entusiasmo proviene de Dios. Y cuando usted anda como decimos aquí en la escuela, con las pilas al 100, y usted se mantenga en esa condición, de repente hay situaciones que nos bajan el entusiasmo. Decíamos anoche que no baja nuestro valor, pero baja nuestra capacidad de reacción. Entonces, para que usted y yo podamos vivir con entusiasmo a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis que podemos tener en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que entender que esta vida nos va a llevar a crisis existenciales, nos van a llevar a situaciones donde vamos a estar vulnerables. Y hay dos tipos de crisis. Las crisis externas, que son las que usted y yo no podemos controlar. ¿Cómo qué? Una crisis externa que pudiera venir a nuestra vida, que usted no pueda controlar. Desempleo. El desempleo, que lo corran de su trabajo. ¿Sí? Otra crisis que usted no pueda controlar, una tormenta, un fenómeno, un terremoto, algo, todas esas cosas que usted no puede controlar. Una enfermedad. Usted puede hacer toda la prevención posible, pero al final, estamos en un mundo de pecado, al final nos va a llegar la crisis en nuestra vida. Yo les pregunto, hermanos, Jesús, ¿cómo enfrentó la crisis en su vida?
Dígame usted algo que usted se acuerde de lo que usted sabe, cómo Jesús enfrentó una crisis en su vida. Mucha oración. Mucha oración. Mucha oración. En la mañana, hoy al mediodía, les decía a los trabajadores del hospital pediátrico que para poder mantener el entusiasmo, para poder mantener ese deseo y esas ganas de hacer las cosas, tenemos que hacer, primero, escuchen bien, para que usted y yo podamos salir, para que usted y yo podamos permanecer poco tiempo en las crisis. Yo le decía a los del hospital pediátrico, debemos de tener un marco filosófico que nos fundamente. Escuche bien. Para que usted y yo podamos superar las crisis y podamos vivir con entusiasmo, usted y yo tenemos que tener un marco de pensamiento que nos defina. Considero que los cristianos tenemos bien definido ese marco filosófico. Decía Friedrich Nietzsche en su libro El Anticristo: la esperanza es la prolongación del sufrimiento. Y en otros escritos dijo que la religión era el opio del mundo. Ahora, lo interesante que al final, cuando Friedrich Nietzsche estaba por morir a causa de una enfermedad, su filosofía, su marco filosófico cambia y dice: todo aquel que tenga un porqué encontrará el cómo. Si usted y yo tenemos un porqué vivir, encontraremos el cómo vivir. Y entonces sí, las circunstancias, las condiciones, los problemas tendrán un sentido para crecimiento. Quiero que estudiemos la Biblia esta noche. Saquen su Biblia y vayan al Evangelio según Mateo, al capítulo 14, en el versículo 13. San Mateo, capítulo 14, versículo 13. ¿Alguien lo quiere leer? Si lo tiene. Al oír Jesús, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario, pero cuando la gente se enteró, lo siguieron a pie desde las ciudades. Hasta ahí. ¿Qué estaba pasando con Jesús? La Biblia dice que cuando Jesús se enteró, y hay una coma, ¿de qué se enteró Jesús? Eso fue después. Está más adelante. ¿De qué se enteró Jesús? De la muerte de Juan. De la muerte de Juan. Vea usted lo interesante. Voy a hacerle un contexto hacia atrás acerca de lo que estaba sucediendo. Habían decapitado a Juan y los discípulos, llorando, fueron y sepultaron el cuerpo del maestro. Y Jesús estaba sanando, Jesús estaba trabajando. Y vinieron los discípulos de Juan y le dieron la noticia a Jesús de que Juan había sido decapitado. Y vamos a estudiar, mis queridos, algunas partes, algunas cosas que la Biblia no dice esta noche. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Es la mitad del versículo. Recibió una noticia.
recibió una terrible noticia: la muerte de su primo hermano. Era su primo. No solamente era su primo, era su pastor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que era su pastor? Porque era el que lo había bautizado unos días antes en el Jordán. Era el que había bautizado a Jesús en el Jordán. Era el que había visto descender el Espíritu Santo como paloma y posarse sobre Jesús y escuchar una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco o tengo complacencia. Era el hombre que había señalado con su índice cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No solamente era su primo hermano, era su pastor. Yo te pregunto, ¿a qué se apartó Jesús al recibir la noticia? ¿A qué? Algunos dicen: no, pues se apartó a orar. No, la Biblia no dice que se apartó a orar. Fíjate bien, ¿qué es aquello que de manera natural el ser humano realiza cuando recibe una noticia que le impacta de manera profunda? Tristeza. ¿Y a dónde te lleva esa tristeza? No es la misma estar solo que sentirse solo. ¿Será lo mismo? ¿Jesús se sentía solo? ¿Jesús se sentía solo? ¿Jesús entendía su valor para su Padre? ¿Jesús entendía lo que su Padre lo amaba? ¿Jesús entendía la misión? ¿Jesús entendía el propósito de su vida? ¿Jesús tenía amplia la visión? ¿Jesús sabía lo que iba a pasar? Pero aún así experimentó lo mismo que experimentamos nosotros, en la tristeza. Deseaba estar ¿qué? Solo. Pero fíjate lo que hace la multitud. Fíjate bien. Tú tienes una tristeza profunda, deseas estar solo, sientes ganas de llorar, sientes ganas de desahogarte. ¿Y qué es lo que la gente dice de manera natural? No llores. ¿Les ha pasado? ¿Lo han dicho ustedes alguna vez? Y sé que si lo ha dicho, sé que lo ha dicho desde lo más profundo de su corazón, con el afán de ayudarle a la persona que está en ese momento sufriendo, con el anhelo de poder contribuir a una mejora de la condición de la persona. Jesús estaba solo. Él deseaba estar solo, no se sentía solo. La Biblia no dice a qué se apartó, pero si leemos el contexto arriba, en el contexto abajo de la Escritura, no nos dice más que Jesús se apartó. Pero sabes, hay algo interesante. Hay algo interesante que quiero compartir contigo, porque debemos darnos cuenta que cuando tú tienes un propósito definido, cuando tú sabes aquello que quieres y a dónde vas, entonces el dolor que tú experimentes no es
causa para detener tu propósito. ¿Estás conmigo? ¿Me estoy comunicando? ¿Cuántos de nosotros, a pesar del dolor, nos hemos detenido? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos tristes, enfermos, cabizbajos, sin ánimos, sin ganas, experimentamos esto y le damos rienda y dejamos de hacer las cosas que no son cotidianas? Perdemos el entusiasmo. A las personas que he atendido en el proceso del duelo, se sorprenden cuando yo les sugiero: llore cada vez que usted sienta ganas. No, pero es que yo no puedo llorar porque si yo lloro, mi mamá, mis hermanos, mis familiares se derrumban. Ellos creen que yo soy el más fuerte. Llore. Decía el doctor Ratzinger: para vencer la depresión, usted debe cerrar la puerta de su casa. Usted debe cerrar la puerta de su casa por fuera. Muchos la cierran por dentro. Salir a la calle y buscar a quien ayudar. Y sabes, dice la Biblia que cuando la gente lo supo, cuando la gente supo dónde estaba Jesús, lo siguió a pie desde las ciudades. Y aquí yo percibo algo que es en la actualidad. ¿A quién le importa su dolor? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿A quién le importa lo que usted sufre? Realmente. A su jefe. ¿A quién le importa realmente el sufrimiento de usted, de su angustia, su desesperación, su ansiedad? ¿Será que a los que nos aman? Escúchame. Cuando tú tienes un propósito, el dolor no importa. Cuando tú tienes una misión que cumplir, a pesar del dolor, el entusiasmo permanece por lograr la misión. Aquella mañana, no sé si era de mañana o de tarde o de mediodía, la Biblia no dice, pero cuando Jesús miró a la multitud, él tenía su dolor encima, estaba sufriendo la pérdida de su amigo, de su hermano, de su pastor. Estaba sufriendo la pérdida de un ser muy querido para él. Por eso, en una ocasión le dijo a los fariseos, cuando salieron a ver a Juan, ¿a qué salieron a ver? A un profeta. Yo les digo, dijo Jesús de Juan, que es más que profeta. Yo les digo que no ha nacido nadie, hijo de mujer, más grande que Juan. Ese era el cariño, esa era la aceptación, ese era el amor que Jesús sentía por Juan. Por eso cuando él recibió la noticia, se apartó a darle rienda suelta a sus sentimientos. ¿Qué hizo? No lo sé. No sé si oró, si lloró, no lo sé. La Biblia no lo dice.
Solamente dice que aunque Jesús experimentaba el dolor de la pérdida, Él tenía un propósito y una misión. Y entonces vino la multitud. ¿Y qué hizo? Empezó, dice el versículo 14. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Déjame decirte, hay una condición natural en el ser humano aquí. Cuando el ser humano sufre, su sensibilidad es más alta. ¿O me equivoco, doctor? Cuando el ser humano sufre, la sensibilidad de él es más profunda, es más alta. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Lo he experimentado y estoy seguro que ustedes también. Cuando usted está enfermo, cuando usted está condoliente, cuando usted está sufriendo, su corazón es más empático a los demás. Era la parte humana de Jesús. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús salió de la barca y vio a la gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mis queridos, la misión, el propósito de vida, la relación estrecha con Dios son los factores que nos permitirán a usted y a mí mantener el entusiasmo. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de todo lo que estemos viviendo, y como dice el doctor Enrique Chaño, a pesar de todo, no nos falta nada. A pesar de todo lo que estamos en este mundo de pecado, a pesar de todo no nos falta nada. ¿Quieres mantenerte en entusiasmo? ¿Quieres mantenerte siempre con el propósito definido? ¿Sabes? Dios te lo da. Mantén siempre tu vida bajo un fundamento. Yo les decía a los del hospital, al hospital pediátrico hace unos momentos atrás, debes de tener un fundamento filosófico, pero a ustedes no se los debo decir así. Debemos de tener un fundamento bíblico, un fundamento teológico, un fundamento generado y creado por Dios para nuestra vida. Poder confiar plenamente en lo que Dios quiere, en sus promesas para nosotros. Pero déjame decirte algo. Hay dos tipos de crisis: las externas y las causales. Las causales de las que tú y yo nos generamos a nosotros mismos. En el momento en que tú estás en la crisis, suceden tres cosas maravillosas. Primero, la crisis te va a servir ¿para qué? Primero, para sacar lo mejor de ti mismo. Recuerda eso. La crisis te va a llevar a sacar lo mejor de ti mismo. Segundo, te va a llevar a reconocer esos hábitos que ya no funcionan. Y tercero, te va a llevar a una transformación, a un cambio, a ser una persona
diferente. Y esa crisis, mis queridos, solamente vienen a nuestra vida para que tú y yo mejoremos, nada más. Para eso son, para que tú y yo mejoremos y saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué crisis tienes ahora? Yo no lo sé. ¿Qué situaciones complicadas estás viviendo ahora? No lo sé. Pero sí sé que si tú confías en Dios y tú tienes un propósito y tienes una misión, saldrás pronto de esa situación que ahora estás viviendo. Quiero decirte algo. Al estar sanando Jesús a la gente, se le quitó el dolor, se le quitó la tristeza por la pérdida de su amigo. ¿Tú qué crees? ¿Se le borró la tristeza por hacer la misión? No. Y hay una lección maravillosa, que a pesar del dolor, nosotros tenemos que funcionar. No se va a quitar el dolor, no se va a desaparecer, pero te va a dar fuerza. La vida se va a hacer más llevadera. Me preguntó una mamá una ocasión y me dijo: asesinaron a mi hijo, ¿qué hago para arrancarme el dolor que siento? No hagas nada, no luches contra eso. Solamente mantente ocupada. ¿Y con eso se me va a quitar? No se te va a quitar el dolor. Mantente ocupado. Segundo, comparte el dolor. Jesús compartía su dolor mientras sanaba a los dolientes. Comparte el dolor. Compártelo, platícalo, llora con los que te presten el hombro, pero no seas una carga para ellos. ¿Ves la diferencia? Llora con el que te preste el hombro, pero no te vuelvas una carga para ellos. Tercero, después de llorar, lavarse la cara y ayudar a otros. Elevar los ojos al cielo y seguir. Oye, así es la vida, así es eso, así es como vamos a mantener el entusiasmo. Viva usted con entusiasmo, con un propósito definido. Cumpla su misión y logre el propósito que Dios quiere para usted. El propósito de Jesús al venir a la tierra era sanar a los demás, levantar al quebrantado, darle libertad a los cautivos y llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Y Jesús cumplió. A pesar del dolor, Jesús cumplió con su misión. Y Él dijo unas palabras maravillosas: ejemplo les he dado para que como yo, vosotros también hagáis. Vamos a cantar el 112. Y mientras